están en ministerio, evangelistas, pastores, misioneros, y yo creo de que eso es la bendición más grande que puede haber en un país cuando el evangelio está fluyendo, ¿verdad? Y eso a mí me llama la atención, y quiero agradecer a Félix Rivera, ¿verdad?, que nos da la oportunidad de poder traernos a Puerto Rico, y nuestro hermano Adalberto también, que fue uno de los canales de bendición para nosotros, para poder estar aquí. Bueno, más estoy también en la zona Topolabal, un dialecto muy conocido en mi estado, que la mayoría de ese dialecto es grandísimo, y estoy en la zona sur de nuestro país de México, frontera con Guatemala, y que ya nuestro hermano Adalberto ha tenido la oportunidad de estar con nosotros, nuestro hermano Feli han estado con nosotros compartiendo, y bueno, estoy en el Ministerio Misionero en Chiapas, trabajando en diferentes áreas, llevando brigadas médicas, llevando capacitación de nuevos obreros, como lo llamamos prácticamente nosotros, en la sierra, ¿verdad?, en la montaña. Y actualmente pues también soy pastor de la iglesia Palabra de Vida, y es una bendición para mí poder compartir las experiencias que vivimos. Estamos en el municipio de Las Margaritas, donde pues se ha sufrido mucha persecución, como lo que es la intolerancia religiosa. Han habido muchas expulsiones de cristianos porque han cambiado su fe, ¿verdad? Han salido del catolicismo y han entrado a tener una experiencia con Jesús, como lo hemos tenido nosotros, ¿verdad? Y si usted se ha dado cuenta también por las noticias, que han habido grupos de católicos tradicionalistas que atacan a los evangélicos, les destruyen su casa, como actualmente pasó en Mitzitón, en la zona Chamula, muy cerca de San Cristóbal de las Casas. En estos meses anteriormente les destruyeron sus casas, y yo creo que usted se dio cuenta por las noticias, y encarcelando a obreros, pastores, y hace años también asesinando a algunos compañeros de nosotros, como el pastor Armando López, que ya está en la presencia del Señor, que fue asesinado. Fue asesinado, le cortaron su cabeza, eso muy cerca de donde yo vivo. Eso fue en el 2010, ¿verdad? En el 2010, por predicar la palabra del Señor, y no solo esto, en otros municipios como Pocingo, Altamirano, ha pasado grandes cosas en eso, pero yo puedo decirles confiadamente de que hay muchas congregaciones, muchas iglesias en el estado, en el municipio, pero no se atreven ellos a hacer misiones por lo mismo, porque están atendiendo su grupo de gente que tienen, y se ha abandonado esas áreas de misiones. Entonces yo quiero felicitar a Puerto Rico, ¿verdad?, de que siempre manda misioneros en todas partes del mundo, y eso es importante. Esa es la bendición más grande que puede tener este país. Entonces, también haciéndoles la invitación, todos aquellos que quieran ir al estado de Chiapas, al país de México, en el municipio donde nosotros estamos, que es Las Margaritas, un municipio donde se creó la base del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de ZLN, la base donde salieron todos los guerrilleros a atacar en diferentes municipios, en diferentes estados. Pero sabemos de que con la ayuda de Dios y con la oración de muchos está habiendo una transformación. Aunque haya persecución, aunque haya problemas de la índole religiosa, pero sabemos de que con la ayuda del Señor y con la oración de muchos, yo creo que vamos a salir triunfantes, vamos a salir victoriosos. Y yo creo, hermanos, de que estamos viviendo en los últimos días en que muchas cosas van a suceder y están sucediendo ya. Uno de ellos es la persecución de la iglesia en todo el mundo. La Biblia dice que cuando oigamos de esas cosas es que la venida de Cristo está cerca. Pero sabemos de que nosotros somos un grupo, somos una fuerza poderosa. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la iglesia de Jesucristo. Y si nosotros pertenecemos a la iglesia de Jesucristo,
vamos a salir triunfantes en todas las cosas. Amén. Entonces, hermanos, yo creo de que no podemos detener el Evangelio. Nosotros no podemos detener el Evangelio porque hemos conocido a Cristo. Entonces tenemos que impulsar nuestra vida para el servicio del Señor. Y no importando, hermanos, en el municipio donde nosotros estamos, hay muchos lugares todavía que son lugares restringidos. Tal como tenemos una comunidad que se llama Unión Juárez. Ahí tenemos un grupo actualmente que no les permite a los hermanos hacer uso de la energía, hacer uso de las clínicas de salud, hacer uso de agua potable, usos de las maderas que hay en el pueblo, solo por ser cristianos. Entonces no les permiten hacer cultos fuertes, usando instrumentos o en la noche. Solamente tienen que hacer cultos en un horario que les estipula la autoridad. Eso es persecución. Para mí eso es persecución. Eso es privar la libertad. Entonces, y otras comunidades más, hermanos, que también tenemos, donde no permiten el Evangelio, que si gente se convierte a Cristo, él tiene que salir a otro lugar para poder reunirse en una iglesia, porque no puede hacer culto ni en su casa. Y eso, hay una comunidad que está a 25 minutos de donde yo vivo, que se llama Espíritu Santo, la comunidad, imagínense el nombre, se llama Espíritu Santo. Y ahí hay como 3, 4 familias que ya son cristianas, pero ellos no pueden hacer cultos en su comunidad, no pueden ni solo regalar un tratado. Entonces están privados de su libertad en lo que es la índole religiosa, y otras comunidades más también, hermanos. Entonces la petición de nosotros como cristianos es orar al Señor para que el Señor también tenga una transformación con esa gente. Amén. Entonces, pues para mí, hermanos, estoy contento y agradecido con el Señor por estar aquí. Y vuelvo a repetir, hermanos, agradeciendo siempre a Dios por que Dios nos permite poder compartir esto con ustedes. Sabemos de que persecución hay en todo el mundo, en todos los países, ¿verdad? Del mundo, pero si nosotros podemos hacer algo por ellos, yo creo que es importante que lo hagamos, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, y si nosotros vemos a nuestros hermanos que sufren persecución, entonces nosotros tenemos que extenderle la mano. Yo soy uno de ellos en mi municipio. Podrán haber muchas iglesias, podrán haber muchos pastores, pero yo cuando platico con ellos y les digo, hermanos, apoyemos a estos hermanos que sufrieron esto, que están pasando por esto, la mayoría no se quiere meter por la consecuencia que puede ver en el asunto. Pero actualmente tenemos ahora unos 2 grupos que están expulsados, que son de La Piedad, una comunidad que se llama La Piedad, y otros hermanos de Buenavista Bauitz, que todavía no han regresado a su comunidad. Félix estuvo llevando alimentos, brigadas también con los hermanos. Últimamente teníamos un grupo de hermanos de Husilán, una comunidad indígena, 27 familias, pero actualmente regresaron ya a su comunidad, ya se llegó en un acuerdo con las autoridades y ahora ellos están en su comunidad y estamos esperando ya para poder construir un templo en esa comunidad. Ahí hemos ganado ya la victoria, gracias al Señor. Se va a plantar una iglesia, estamos esperando que Dios nos ayude para conseguir los recursos y poder construir un templo. No como los de aquí, ¿verdad?, que son de lujo y todo eso, pero allá nosotros lo construimos de madera. Pero es una bendición porque se puede demostrar de que ellos no se rindieron. Muchos los llamaban y les decían, renuncien al Evangelio y vuelvan a ser católicos y vuelvan a regresar a la comunidad y tienen los derechos. Pero ellos dijeron que no y lucharon y se entrevistaron, platicamos, hermano Adalberto los entrevistó también, estuvo ahí con nosotros, y ellos dijeron que ellos estaban dispuestos a esperar, y el que espera, dice la Biblia, pacientemente espera en Jehová, y ellos ganaron la victoria. Hoy están en su comunidad y estamos ya luchando. Yo tengo comunicación con ellos mucho, y para construir un templo.
Ese es uno de nuestros logros. Y en eso estamos. Ya en Unión Juárez se construyó un templo. Y yo sé que estamos luchando para que haya esa libertad completa. Aunque en la comunidad fueron a ponerla en la entrada, se prohíbe la entrada de cristianos, de evangélicos, que no se acaten a los reglamentos de la comunidad. Pero yo creo que eso es tal vez, a veces es para intimidar. Pero tenemos que ser valientes y muy cautelosos también en todas las cosas que emprendemos, ¿verdad? Y entonces ayúdenos a orar. Estamos entrando en una comunidad que se llama La Realidad, la base de los zapatistas. No se puede predicar abiertamente, pero estamos visitando familias y todo eso. Y yo sé que un día esa comunidad va a ser transformada en el nombre del Señor. Y vuelvo a repetirles, las puertas están abiertas para todos aquellos que quieran ir a Chiapas sin miedo, sin temor, sin nada. Ejemplos, tenemos aquí a 2 personas que han viajado, nuestro hermano Feli y nuestro hermano Alberto, han ido. Sí, hay mucha, a veces en las carreteras, muchos bloqueos, muchas te entrevistan y todo eso, a qué vas, porque también recuerden de que el gobierno tiene sus vigías, el ejército zapatista también tiene sus vigías, y a veces vamos a los eventos y tú no sabes, ellos van con su Nuevo Testamento y al evento, pero ellos van a oír qué es lo que tú estás diciendo, a favor de quién, a favor así. Entonces, para eso tenemos que tener mucho cuidado. Pero yo sé que somos cautelosos y tenemos las ideas y las formas como poder avanzar en este asunto. ¿Amén? Entonces, hermanos, yo le agradezco a usted. Tengo una pregunta. ¿Ellos también persiguen a los testigos de Jehová, a personas, a los mormones? Bueno, qué buena la pregunta. No pueden, ellos no pueden entrar. Tampoco. No entramos nosotros, no entran ellos. Porque ellos no son considerados Pues sí, cristianos. pero ellos se denominan una religión. Es toda religión que no sea catolicismo. No entendí. Que ellos no aceptan ninguna religión que no sea catolicismo. Si son de mentalidad cerrada, no permiten ni adventistas, Ah, no, ni testigos de no, Jehová, han expulsado. ni mormones, No. ni evangélicos.